Ocama, periodista de economía de RPP, importante información, y vamos a seguir profundizando más sobre este tema que tiene que ver con la estabilidad económica de nuestro país y también con una visión a largo plazo. Sobre eso conversamos con el presidente de la Sociedad Nacional de Industrias, Felipe James. Felipe, bienvenido a RPP. Buenas tardes, Jorge, ¿cómo estás? Muchísimas gracias. Desde la Sociedad Nacional de Industrias, ¿cómo ven la instalación precisamente de este primer acuerdo fiscal por el crecimiento sostenible, considerando que al parecer se van a cumplir las proyecciones de crecimiento al menos para 2025 de 3,4 aproximadamente? Muy positivo. Creemos que es una primera sesión que va a servir para concientizar a la opinión pública de la importancia de mantener esta disciplina fiscal. Y sí, como tú lo has dicho, al parecer vamos a cerrar este año con cifras buenas, un crecimiento cerca del 3,4% y un déficit fiscal dentro de la meta fiscal que se había programado al principio de año. Son números que justamente a comienzo de año se veían muy difíciles de cumplir y al final se van a cumplir, lo cual es muy positivo para el país. Perfecto, eso en cuanto a los números de este 2025, pero las proyecciones para 2026 en cuanto al equilibrio fiscal y el gasto planteado por el Ejecutivo, ¿están de acuerdo con lo que estamos conversando o crees que hay que ajustar por ahí algo? A ver, el marco macroeconómico multianual dice que en 2026 el déficit fiscal debería ser de 1,8%. Nosotros creemos que es una meta muy ambiciosa y bien difícil, muy difícil de cumplir, sobre todo en un año electoral y un año donde va a haber un cambio de gobierno a mitad de año. Entonces creemos que debería reevaluarse nuevamente esta meta, porque no vaya a ser que por querer cumplir la meta, digamos, se afecte el crecimiento de la economía, que al final de cuentas es el objetivo principal que debe tener todo ministro de Economía, ¿no? Correcto. ¿Y cómo encontrar ese equilibrio entre atender las demandas sociales, que hay muchas y postergadas desde hace muchísimo tiempo, con un gasto eficiente, un gasto responsable, con miras también a lo que hablamos, la sostenibilidad de la economía del Perú? De acuerdo. Yo creo que la disciplina fiscal es muy importante, pero también eso debe estar acompañado con un mejor gasto corriente, un mejor gasto en inversión, gasto en infraestructura, que es lo que está faltando, ¿no? Yo creo que se debe ser mucho más cauto a la hora de las inversiones y a la hora de los gastos que se dan, sobre todo también en gobiernos locales y gobiernos regionales, ¿no? También, ojo, el gasto corriente, el gasto en planilla que se ha elevado demasiado. Eso creo que hay mucho donde ahorrar y donde llegar a la meta fiscal sin ajustar tanto a los mismos contribuyentes, ¿no? Hablemos ahora de un tema importante, la base tributaria. El acuerdo plantea precisamente ampliar la base tributaria, pero sin subir impuestos. ¿Cómo observar este punto específico? Bueno, esto lo venimos repitiendo hace muchos años, ¿no? El porcentaje de empresas formales que digamos, que aportan y que pagan sus impuestos es muy reducido en el Perú. Entonces siempre, desde hace mucho tiempo se habla de ampliar la base tributaria, pero lamentablemente no se está logrando. Eso fue algo de lo que se habló hoy día, de ver los instrumentos, las herramientas para ampliar esa base tributaria y disminuir la informalidad. La única forma de subir la recaudación ya no es subiendo impuestos, sino ampliar la base tributaria, porque las empresas formales que están pagando impuestos ya no van para más. Entonces, tenemos que ver el sistema tributario. Por ejemplo, hay 4 esquemas tributarios, yo creo que eso se puede reducir en uno solo, con forma gradual para las pequeñas y medianas empresas. Va a ser mucho más fácil tributar para ellas, por ejemplo. También en tema laboral hay muchas cosas que hacer, ¿no? Hay muchos regímenes laborales que son muy poco flexibles y eso hace que las empresas sigan en la informalidad y no contraten a los trabajadores, ¿no?
Perfecto. Felipe, nos estabas hablando de la formalidad, de la importancia de la formalidad, del respeto a las reglas, pero tenemos un país en el que lamentablemente reina la informalidad. Al menos el 80 o hasta más del movimiento económico del Perú se basa en la informalidad. ¿Qué hacemos al respecto? Como te decía, debe ser más fácil y más sencillo tributar. Primero hay 4 regímenes tributarios, como comenté hace un momento. Esos regímenes tributarios hacen que, por ejemplo, las micro y pequeñas empresas no crezcan, sigan siendo micro por siempre. Y un empresario que tiene una microempresa, en vez de crecer y convertirse en mediana empresa, prefiere formar otra pequeña empresa. Entonces se llenan de micro pequeñas empresas, ¿no? Claro. Eso es ilógico. Claro. Entonces por eso nosotros estamos proponiendo un solo régimen tributario con escala para las empresas de acuerdo a su tamaño. Eso por un lado, ¿no? Por otro lado, creo que hay toda una serie de permisos, licencias, que deben de alguna forma hacer más fácil la operación del sector privado. Y se está trabajando con el Ministerio de Economía todo un esquema de regulación y destrave que va en ese sentido. Es decir, facilitar la actividad económica para que se formalicen también las empresas. Entonces, el tema es complejo, Sí, pero claro. no se trata de eliminar la informalidad, porque es casi imposible, pero de bajar a niveles, digamos, normales en Latinoamérica. Nuestros niveles de informalidad son demasiado altos, lo más alto de Latinoamérica. En otros países la informalidad puede llegar a 40, 45%. Ojalá podamos llegar a esos niveles, ¿no? Sería una gran cosa porque se ampliaría mucho la base tributaria. Correcto, por eso es importante este acuerdo. Y ahora, ¿cómo se garantiza el cumplimiento en nuestro país? Estamos poco a poco dando pasos para hablar y comprender lo importante de la sostenibilidad. ¿Cómo garantizamos el cumplimiento de este acuerdo? Ahora, esta es una primera sesión. Hemos quedado en volver a reunirnos, no hay una fecha todavía. Yo me imagino que será en enero. Hay que esperar lo que nos diga la ministra. Al parecer han puesto fechas en enero y en febrero. Nosotros vamos a hacer el seguimiento de las próximas reuniones, pero lo importante también acá, creo yo, es que todo esto que se está hablando también sea recogido por los principales partidos políticos que se van a presentar en las elecciones de abril, para que los lleven en sus planes de gobierno y no quede nada más simplemente en palabras o en papeles. Que esto sea una continuación de Estado, que el siguiente gobierno cumpla también con lo que se pueda fijar en esos acuerdos, ¿no? Es importante mantener la disciplina fiscal, porque nos ha costado tantos años mantenerla que no podemos dejar que eso desaparezca, ¿no? Perfecto. Felipe, muchísimas gracias por estar con nosotros aquí en Economía para Todos. Gracias. Gracias a usted. Felipe James, presidente de la Sociedad Nacional de Industrias, hablando sobre este primer acuerdo fiscal por algo importante, el crecimiento sostenible y el futuro económico de nuestro Perú. Volvemos con más en RPP Televisión. Soy Jorge Rodríguez. Te invito a continuar con nosotros en el programa.